Hablamos, compartiendo ideas. El debate colectivo nos permite entender mejor. Buenas tardes. Empezamos a hablar cómo se gestó esta idea de hablar sobre España. Un poco son las banderas en los balcones o en las muñecas. Parece que denotar que esa es la manera de ser español, pues sí, es que cada cual hace la libertad de su capa un ensayo. Nos preocupa fundamentalmente que entendiéramos esa España precisamente como una comunidad en la que se discute, se negocia, se lleva a vivir en conjunto, que es desgraciadamente lo que en este tiempo no se da especialmente. Entonces, hablábamos un poco, recordando especialmente a Larra, aquello que aquí yace media España, víctima de la otra media, o Antonio Machado siempre permanentemente preocupado por las dos Españas, y los españoles que piensan y el único que uno piensa y los demás embisten. Se entiende que desgraciadamente hay muchos problemas y problemas que no hemos sabido resolver a lo largo de la historia. Entonces, planteábamos eso de España como problema. Entonces, al principio salió la idea y un compañero propuso que viniera Antonio Ortega e hizo una aproximación a lo que debe de entenderse como España, y él la hizo muy bien, y es algo que tenemos en cuenta para seguir profundizando en el tema. Él dijo una serie de cuestiones viendo un poco cómo ha sido la historia y que desgraciadamente en España no se conoce la historia como se debiera. Cualquiera de nosotros, que ya somos viejos, en la escuela primaria apenas llegábamos a la guerra de la independencia y poco más, cuando probablemente lo que más interesa a un ciudadano es saber lo que se ha decidido las 2 o 3 generaciones anteriores, que de alguna manera han condicionado más este presente y el futuro que venga después. Entonces, como consecuencia de eso, hemos venido a instalar. Hay también otro tema que me parece y que bulle aquí, que es precisamente en el profundizar en la historia. Hay alguien, a mí me ha interesado muchísimo lo que hizo don Benito Pérez Galdós con respecto al siglo XIX. Él, en sus episodios nacionales, fue capaz de hacer la crónica del siglo XIX completa. Al principio no vivía, pero había cogido suficiente documentación de prisioneros romanos e incluso de la memoria de su padre y de los demás para escribir todos los datos más esenciales que habían ocurrido a lo largo del siglo XIX. Pero no solamente los datos que llamamos de la historia, sino también la intrahistoria que él metía en cada una de las 46 novelas que tienen los episodios nacionales y cómo el pueblo comentaba los hechos que se decidían arriba y le afectaba a cada uno de los ciudadanos. Esa es una cuestión importante y que la desgracia de nuestras generaciones es que, desgraciadamente, como se dice un poco o mucho, que son los vencedores los que escriben la historia en este siglo XX y lo que entramos en el XXI, no ha habido mucha ocasión para que o se admita como tal una réplica y una conjunción entre cómo vieron los vencedores la historia y cómo la vieron los vencidos. Porque desgraciadamente había una democracia y en aquel momento hubo una sublevación que rompió la democracia y vino una guerra, y después de la guerra no vino la paz, sino que vino la dictadura y la noche que no permitió la réplica de lo que había ocurrido para que se hiciera una
escritura comprensiva y admitida por el conjunto de la ciudadanía. Ese es un poco el paradigma en el que estamos. Y entonces nos damos cuenta de que este país, como bien han dicho esos autores importantes, ha sido un reguero de enfrentamientos que no han llegado a solucionarse. Y para más INRI, resulta que ese drama de España llega en un momento en que ese drama se ha extendido a nivel mundial, porque esos enfrentamientos pareciera que lo ha exportado España al resto del mundo, y vemos también que en conjunto hay una especie, yo diría que mala leche, de crispar con lo que debe ser o lo que no debe ser. Y entonces ya no podemos hablar solo de la España, de las dos Españas, sino que un elemento más en el que tenemos que añadir a ese problema es el problema mundial, en el contexto en que parece ser que ya no hay verdades fundamentales, que lo que diría don Antonio, que ni tu verdad ni la mía vayamos juntos a buscarla, ahora está más difícil que casi nunca. Entonces, aparte ya de lo que hizo muy bien Antonio Ortega, pues sí que convendría que este problema se subdivide en muchos más problemas. Y entonces nos encontramos un poco con ese efecto de cereza en los que tiras de una cereza y salen 4. Pero aún así tendríamos que buscar una metodología para, si es posible, ir viendo ese problema lo más deslindado posible, si es que se puede. Este es el objetivo de esta hoja que hemos entregado. O sea, en España se ha tropezado una y otra vez, siempre con una gran intransigencia entre los enfrentamientos que hayan habido entre liberales y conservadores. Ha habido épocas en las que se ha sido capaz de discrepar razonablemente, y ha habido ocasiones en las que hemos visto que esas dos Españas han podido encontrarse. Luego intentaremos, si llegamos ahí, verlas. Entonces, el sentido que tiene esta hoja es que, si es posible, nos vayamos centrando en algunos de esos problemas, discutamos un poco cómo lo vemos entre nosotros, y enriquezcamos y construyamos una opinión colectiva de lo que estamos viendo. Esa es la propuesta que yo pongo aquí encima para que la discutamos y la veamos. Entonces, ahí pongo en el primero que es algo que es accesorio, que sabemos que es un poco una parte del escenario, que es lo que ya podríamos llamar el desprestigio global de la historia, la situación que está condicionando no solo los problemas de España, sino del mundo mundial, porque cualquier cosa, y ahora más, es que lo que quiera decidir un país siempre va a pasar por la fuerza del neoliberalismo, que están condicionando que para ellas no hay fronteras y que pasan de un lugar a otro y están condicionando lo que ocurre en toda la Tierra. Entonces, eso lo tenemos ahí, vamos de alguna manera a tenerlo en cuenta en la manera que sea posible, y luego vamos a ir entrando uno a uno. Bueno, si queremos, incluso podemos abrir un pequeño debate para ver qué entendemos precisamente con ese gran condicionamiento que tenemos en este momento histórico. Estamos ahí y, en fin, yo creo que sí, lo pensaba, pero creo que debemos de ir paso a paso, considerando todos los temas que tenemos. Si os parece, abrimos un turno en torno a qué vemos actualmente en el neoliberalismo, en esta sociedad en la que los países cada vez han entregado fuera sus competencias para que sea el mundo exterior el que condicione la vida del conjunto. Ese es un poco el resumen que yo veo, pero por supuesto que se puede enriquecer mucho más.
Si os parece, vemos un poquito de esos aspectos, porque sí, ¿te llamas? Paula. Sí, sí, muy bien. Bueno, sí, le llamamos neoliberalismo precisamente como muchas palabras encubren el verdadero significado. O sea, neo quiere decir nuevo, pero ya no se parece al liberalismo de antiguo. El liberalismo de antiguo se entendía entonces que los liberales eran los progres antiguamente. Hoy se habla de libertad, pero en vez de ser libertad humana, es fundamentalmente la libertad económica. Esa libertad que actualmente tiene las grandes empresas, incluso las grandes empresas de comunicación, para establecer las reglas casi a todos los habitantes de la Tierra. O sea, si quiere, por complementar un poco, sí. Está perfecto como lo has definido. Efectivamente, como dice, antiguamente el liberalismo eran incluso los progresistas que luchaban contra los absolutistas, contra la monarquía, etc. Pero cuando utilizamos ahora el término neoliberal, son personas que defienden la libertad y que defienden la libertad, como muy bien ha dicho Antonio, la verdad es que al final voy a repetirlo, bueno, la libertad básicamente de las empresas, de los mercados, etcétera, pero sobre todo lo que están es contra la intervención social de los estados. Cuanto menos hagan los estados, mejor para la sociedad. Es decir, que no intervengan en la salud, que no intervengan en la educación, que para eso están los colegios privados, que el Estado es simplemente una organización que debe mantener la policía para garantizar el orden, unos jueces para administrar el orden, y poco más, hacer unas carreteras o algo así, y ese neoliberalismo, como dice Antonio, esa política económica de libertad para las empresas, pues la verdad es que es una dura carga en este momento, porque significa que prácticamente los estados y los gobiernos, como dicen, no, el gobierno es absolutista, prácticamente no tienen incidencia o no tienen capacidad de reacción y de actuar en política, por así decirlo. Seguro que Dani puede mejorar un poco mi definición, y digo Dani o cualquiera de nosotros, pero... Ojalá lo que vosotros decís, la crítica que vosotros tenéis. Hombre, yo creo que lo habéis definido bien, ¿no? Hay que llegar al etimológico, lo que significa liberalismo, efectivamente, la libertad, ¿no? Puede parecer algo, al principio, llamativamente bonito. De hecho, cuando tuve en el siglo final del XVIII, al principio del XIX, los liberales son gente que lucha contra la propiedad absolutista y que lucha por de alguna manera, por tener cierta independencia de poderes básicos que estaban desde el absolutismo. Y en la raíz también de eso me propuesta la separación de poderes. Eso evolucionó en el siglo XIX por un lado, en la revolución industrial, la gran fortuna, que sigue siendo la misma, del XIX a las actuales, y luego evolucionó sobre todo con la llegada de Estados Unidos al poder económico mundial. Claro, en el neoliberalismo, aquí sí hay una relación política muy clara. Los neoliberales no se llaman a sí mismos neoliberales, lo llamamos porque no somos neoliberales. Aunque a lo mejor en algún margen general todo el mundo entiende que los neoliberales, un poder fácil económico de la derecha, aunque ya hemos estado otras fáciles que son de la derecha, por ejemplo, el consumo mayoritario a través del móvil, como podía ser plataforma Amazon, SEO o cualquier otra, está dentro del margen del neoliberalismo. Pero lo que han hecho al final ha sido monopolizar desde los bienes de producción que antes, desde la izquierda se vendían, tenían que ser públicos del Estado, pues hoy día son de gente, que ya son personales, que son entes meramente económicos, meramente burocráticos, hasta el proceso de trasladar los bienes a los consumidores, la área de comunicación y en definitiva hasta cómo compras tú en la red. Entonces, en el liberalismo hay que ver el foro económico que ha evolucionado desde el siglo XVIII a la actualidad, y actualmente, aunque nosotros queramos luchar contra el neoliberalismo y hagamos actividades contra el neoliberalismo, estamos muy divididos dentro del neoliberalismo. Porque es muy difícil cambiar. Y aunque hay alternativas muy interesantes en todos los países, en todas las regiones, en todas las comunidades autónomas, en todas las ciudades,
que hace redes de autoconsumo, pues hay que crear espacios pequeñitos que siguen dependiendo del neoliberalismo. Por ejemplo, esto en el neoliberalismo. ¿Dónde se produce esto? Se produce en China, yo aquí dice que lo hago americano, y al final, si no tiene algoritmo, va a estar fuera del ámbito de comunicación. Si no tiene algoritmo, fuera del ámbito de comunicación. Si no está en internet en la red, fuera del ámbito de comunicación. Y eso lo hemos realizado aquí en el neoliberalismo. Entonces, si alguien me pregunta a mí, no da para entrar en eso, yo lo he hecho ahora, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es un ecosistema en el que vive la inmensa mayoría de las sociedades y de las personas de la actualidad. Y un sistema contra el que luchamos muchas personas, muchas veces contra el mundo del mundo real, pero sí hay muchas. Sí. Un capitalismo adolescente. Claro. Sí. Pero no solo eso. Yo creo que falta una palabra clave que es la desregulación. Sí, sí. Es decir, es un sistema que lo que busca es libertad absoluta para el movimiento de capitales, es decir, libertad absoluta para el negocio, para el mercado, de tal manera que lo que se distribuye, que lo que se reduce continuamente y se pretende reducir es la función del Estado. Es decir, el Estado lo quiere llevar a la mínima expresión, lo que Valentín decía, el tema de seguridad, por ejemplo, pero que tampoco, pero el tema de seguridad tiene un organismo y hay un montón de cuerpos que se dedican a esto, a lo que se ocupan, y ya están organizados. Entonces, es un sistema que lo que pretende es que el Estado no pinte nada, o pinte lo menos posible en la gestión de la sociedad, del país, ¿no? Y que más realmente sea la ley del mercado. Y que el Estado no le ponga ley. Por ejemplo, se está hablando otra vez del tema de los alquileres, se está hablando del tema de los alquileres. El neoliberalismo blanco absolutamente de eso. No, se lo regule el mercado. Si un alquiler tiene que ponerse para una vivienda de 2.500 o 2.500. O sea, que están intentando regularlo, y bueno, entre 200 y pico y 1.300 y pico, hoy de esta manera, ¿no? Bueno, pues una forma de intervenir en lo que es la igualdad, o por lo menos la reducción de desigualdades dentro de la sociedad, pues lo tiene que hacer el Estado. El neoliberalismo es todo lo contrario, es decir, reducir eso a la mínima expresión, o eliminarlo, es decir, que el Estado no quita absolutamente nada. Ojo, y Sí. es importante solo. Sí, sí. Claro, Claro, no. Sí, es que además, pero de regulación está también el quitar derechos. claro. Está para ganar más dinero y explotar más a los trabajadores. Sí. no, y es que una traducción, una segunda lectura de una palabra muy importante que ha dicho Juan, que es que los estados no intervengan, en realidad eso se traduce en que los pueblos no intervengan, es decir, en anular la democracia, porque en las empresas no, en las empresas mandan los accionistas, los capitalistas, pero en el Estado se supone que manda el pueblo, y eso es lo que quieren, que el pueblo no tenga instrumentos para defender sus derechos. Un poco Lo más triste es Sigue que tú, Antonio. eso ha calado demasiado en la población. Las declaraciones de ese deportista, que parece ser que es el deportista más rico de España, Rafael Nadal, dice exactamente que el Estado debe de conformarse con ser solamente una oficina. Y él, precisamente, que ya sabe eso y que ha sido un buen competidor en el tenis, ahora quiere ser un buen competidor también en la economía. Y ya se ha apuntado a una buena cuadra de expertos con el señor Roy, el dueño de Mercagana, y que resulta, o Mercarroba, que le dicen algunos, y resulta que ya ha aprendido que su dinero lo tiene que poner en Luxemburgo, que esa escuela de tenis que parecía que iba a ser una ayuda a los niños o los muchachos que quisieran aprender, nada, es un emporio con un montón de unos grandes hoteles que además quiere replicarlo también en el país al que va a representar, o Qatar, un país al lado. Esa es la realidad. Y lo más triste de todo esto es que todo se compra y todo se vende. Y el neoliberalismo ha llegado a las escuelas. Y en las escuelas se compra el aprobado. Porque como hay grandes problemas
el alumno que sabe ser buenecito y que apenas ha aprendido lo mínimo, con eso sale adelante, porque la escuela es un campo de batalla hoy, desgraciadamente. Entonces, en esas, como ya saben, hasta los niños muy chiquitos, lo que tienen que hacer para conseguir sus objetivos, no es solamente el capitalismo, es la introducción en la vida y en las conciencias de las personas. Es un problema bastante mayor, que no era poco ese. Entonces, el segundo punto a mí me parece interesantísimo, en el sentido de que uno lo llama memoria histórica, otro lo llama memoria democrática, y de alguna manera lo hemos insinuado antes, en el sentido de que, como desgraciadamente a partir de la Segunda República no ha habido la ocasión, y sobre todo a partir de la guerra, no nos hemos aprovechado de lo que sí pudo haber en Italia y en Alemania. Allí hubo una confrontación entre dos partes de esos países. Y luego, cuando llegó en Alemania, pues hicieron el encuentro de Nuremberg, y en Italia, pues también reconocieron precisamente a los partisanos que habían hecho. Y entonces se hizo un mínimo encuentro entre los dos bandos para reconocer un poco cómo habían sentido uno y cómo habían sentido los otros ese periodo negro. Aquí, desgraciadamente, eso no pudo ser. Frente a eso, existió mayoritariamente esa época de silencio, y cuando llegamos a lo que podía ser la democracia, hicieron un encuentro por arriba entre la oposición que venía casi exhausta y los poderes interiores y exteriores, hicieron un acuerdo que habían tomado como ejemplo a la restauración alfonsina, que aquí hubiera dos partidos que hicieran los mínimos cambios posibles y que se ponían hasta de acuerdo cuándo cambiar de partido, muchas veces con las elecciones trucadas. Eso es lo que no hemos encontrado. Entonces, todavía, desgraciadamente, en la entraña de esta sociedad está todavía ese desencuentro que teníamos que haber superado hace mucho tiempo. El tema de la memoria histórica es una carroña que está corroyendo todavía a la sociedad, y que nos damos cuenta, yo lo veo así, a lo mejor estoy equivocado, en el sentido de que llegamos a los años 75, cuando iba a morir Franco, y había un cierto modo, la gente recordaba un poco la guerra, a ver si tenemos otra, y entonces pues había un bando que de la noche a la mañana pues un poco se había convertido en demócrata. Ahora lo vemos que ese organismo que es el Poder Judicial, de demócrata tenía poco, y ahora lo están manipulando. La derecha, incluso muy asesorada por los americanos, porque el acuerdo lo había hecho Franco en el año 52, cuando pactó que pusieran aquí las bases. Y entonces, a partir de entonces, la CIA ha ido sustentando y siguiendo un poco la evolución que venía ocurriendo en España. Y como consecuencia de esto, pues no ha habido... esta transición se hizo muy condicionada. Nos damos cuenta que allá en el año 74, 75, pues crearon un partido con apariencia democrática, que era la UCD. En aquel momento, a Fraga y los políticos que teóricamente tenían más arrastre, se echaron atrás. Y con la UCD, pues se dio una sensación de una democracia, e incluso el otro día comentábamos en algún sitio que ha pasado el tiempo, la reforma educativa de Villar Palasí
relativamente, comparada con todas las que han venido después, en la educación, aquella fue más potente. Porque en aquel momento estamos en una situación de anomía, no había unas normas que no se cumplían como tal, porque había una clandestinidad que era semiclandestinidad, donde la España callada emergía un poco y la España en el poder trataba de no dar el cante. Y como consecuencia de eso, yo recuerdo que la ley Villar-Palasí, en comparación, fue una ley importantísima en el sentido que aquellos ciudadanos, aquellos trabajadores de familia humilde que no habían podido estudiar, que se tenían que colocar pronto de aprendices e iban a trabajar, y que tenían condiciones para haber llegado a estudiar el bachiller elemental, que por entonces sí elegían los hijos de los ricos, o aquellos que muchos pobres se metían en el seminario, o buscaban como fuera la posibilidad de estudiar, pero la gran mayoría eran gente rica, las que iban a los institutos. Cuando llegó la ley de Villar-Palasí, a mí me tocó, en su momento, entonces yo era joven en aquel momento, y me fui a adultos. Y me llegaron toda esa corte, esa ola de gente que tenían 40 o 50 años y que con su voluntad y sus cualidades habían aprendido y sabían más, pero vinieron a recoger el título que ese franquismo se lo había negado, que esa sociedad atrasada se la había negado. Entonces, daos cuenta que aquella ley permitió hacer ciudadanos. Ya tenía una educación general suficiente para tener un vislumbre de una sociedad de ciudadanos. No solamente eso, sino para quienes hemos sufrido después las demás reformas, hemos visto también que aquello vino a acompañar con el mayor esfuerzo que se hizo por mejorar al profesorado. Se hicieron unos cursos en determinado momento por comarca, nos pusieron de acuerdo e incluso salíamos de esos colegios cerraditos y se hicieron concentraciones escolares en las que se gastó mucho más dinero que después se hizo en la LOSE y en los demás. Hubo un aporte ideológico y hubo un aporte económico que después, aquí se legisla mucho, los principios de las leyes son muy buenos, pero luego las aplicaciones de los últimos artículos las tiran por tierra. Y en ese contexto estábamos ahí, y yo valoro mucho esa situación de clandestinidad medio tolera, porque permitió la máxima. Los problemas que ahora tenemos con respecto de la Iglesia no existían o estaban muy atenuados. Entonces, en un montón de centros no venía el cura a pedir que los niños de chicos se fueran a la escuela y que no tuvieran, como han tenido problemas muchas veces, que en la catequesis le dicen como me pasó a mí con un alumno en un centro, que resulta que la creación fue en 7 días, como dice la Biblia, sin más. Pues no, y sin embargo, en las clases de ciencia, pues se dice que es un proceso de evolución. Y el niño llegó a mí llorando, maestro, que me dicen esto. Pero no por los 7 días. ¿Cómo? A un crío, cuando le traen el mundo de la teología, a un crío no se puede leer el fondo a los 7 días, porque 7 días es un idioma muy marcado judío. El número 7 era el número normal. Entonces, está en el capítulo del libro, reflejar cosas del mundo. Rápido para que lo pero sin profundidad, para que la mente de la ciudad llegue. Más adelante se va a responder. Y está hablando David, y yo le da mucho a los Bueno, un momento, por favor. Espérate, vamos a ver. Yo se lo voy a explicar. Mire usted, cuando este alumno vino a mí a llorar, yo, para no crear más problemas en esa mente tan chica, o tan poco como madura, le dije, mira, la profesora de religión te tenía que haber dicho que entonces los
esos días eran grandes periodos que se iban a hacer. Así resolví yo el tema, señor. Entonces, pero claro, aún así, ya le dije, como el muchacho seguía llorando, le dije, que venga tu madre y lo resolvemos. Porque efectivamente hay que comparar siempre. Y cuando hablamos de historia o de ciencia, hay que estar muy de acuerdo en que el salto que hacemos desde la mentalidad adulta o de lo que conocemos del presente a donde vamos a la historia, tenemos que ir haciendo todas esas consideraciones, las de poder, las de riqueza y lo demás. Y entonces tenemos que ser menos rígidos, y tenemos que ser verdaderamente, tener conciencia de el que va a recibir el mensaje, para hacer un mensaje que lo entienda, pero que en lo esencial le sirva para conocimiento, le sirva. Bueno. Sí. Bien, pero eso le estoy diciendo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Fernando. Yo, en principio, creyente no soy, creo que todo el mundo lo sabe, pero trato de ser respetuoso dentro de lo ridículo y de lo dañino que creo yo que ha hecho este maestro por la fe de cada uno. Ahora bien, yo estoy ya muy harto de que cada vez que a la iglesia se le pide un renuncio, si no de ahora, dentro de 50 años, salgan con el tema y con el cuento de la metáfora. Porque eso está muy bien que lo hiciese Jesús de Nazaret en aquellos tiempos en los que la gente tenía la cultura justa para llevarse la cuchara a la boca por término medio, salvo excepciones palaciegas. Lo que sí es cierto es que yo pienso que si en la educación a los niños se les empieza a explicar cómo se creó el mundo, digamos que en tercero o en quinto de primaria o en el curso que sea, es porque pedagógicamente se entiende que hasta ese momento no pueden entender. Por lo tanto, a niños que tengan menor edad que esa, intentar enseñarles partidistamente y sectariamente que el mundo se hizo así, utilizando el cuento de la metáfora de los 7 días y del señor con la barba larga y la túnica blanca, me parece a mí que es intentar coger una ventaja del leal con respecto a cuándo se le tiene que explicar al niño cómo se creó el mundo. Y además se le deberían de dar las opciones correspondientes para que el niño elija. Pero cuando antes de que en la escuela se piense que está preparado para aprenderlo, 5 años antes ya le estamos metiendo lo del señor de la barba blanca y la túnica en 7 días, no, en 6, perdón, porque el 7º descansó, en 6. Eso se llama adoctrinamiento. Esto se llama intolerancia. Intolerancia, yo estoy dando mi opinión. Usted está hablando y pegando un tema. Ni se quita algo joven. Pero yo estoy seguro que a todos los que estamos aquí, a lo mejor los jóvenes no, pero los demás, desde chicos nos enseñaron que era un tío con barba y túnica blanca. Punto. Y eso es lo que me entiende. Ahora, yo, a colación de lo que estaba diciendo, perdona mi vida, no, a colación de lo que estaba diciendo, que me parece muy interesante, se está hablando de la visión económica, de que el mercado quiere regularse a sí mismo y no tener barreras del campo para crecer libremente, pero claro, está claro que los que tienen son bastante menos que los que no tienen. Entonces aquí la cuestión es que la gente se le está levantando de una mala manera para crear 2 grupos sociales, de manera que los poderes económicos tengan su colchón social alrededor que sean como mínimo los mismos que los otros, porque si no, no tiene salida de eso. Se habla de que aquí en España, como no hemos hecho el acto de contrición que se hizo, por ejemplo, en Alemania o en algunos sitios de Italia, en los que la gente iba a visitar los estragos que habían hecho, etcétera, etcétera, no hay una concienciación de eso.
España tiene sus particularidades, sus problemas y todos los conocemos, pero yo no creo que la diferencia sea esa, porque en Alemania, que sí se hizo, y en Italia, que sí se hizo, la extrema derecha está más arriba que está en España ahora, por lo menos en las cámaras. Ya en la sociedad será otro tema. Sí es cierto que aquí cuando se hace una manifestación antifascista se presentan 3 millones de personas, pero eso es otro tema. Entonces, se están utilizando una serie de temas como por ejemplo la inmigración, el inyectar un falso espíritu nacionalista español por el cual hay que volver a coger la bandera de los reyes católicos, historias de estas, que yo, obviamente, todo es muy artificial, pero en parte también es consecuencia de los últimos cientos de años que hemos estado colonizando lo que llamamos el tercer mundo, y que aparte de dejar la miseria que dejamos económica, dejamos también la enseñanza de cómo uno puede esclavizar al resto. Y si ahora todo eso se nos está volviendo en contra, esa es la factura que tenemos que pagar. Y yo... ten cuidado de las cerezas que yo decía. No, sí, de las cerezas. Porque además veo que hay gente joven y me da alegría. Se habla de que hoy la gente joven no está implicada, de que hoy la gente joven no está interesada. Vamos a ver. Los que no somos gente joven hemos estado viendo durante los últimos 40 años como una cosa que nacía con mucha ilusión y con mucha fuerza, como era la educación pública, se ha ido degenerando de tal modo que ahora mismo la educación consiste en la capacitación profesional. Este chaval que quiere estudiar ingeniero electrónico, que sepa hacer fórmulas de ingeniería electrónica y diseñar circuitos. Ahora, lo que a él sea como persona, ¿a quién le importa? Porque antes en la universidad, aparte de enseñarte una carrera, pues también había un ambiente y había una serie de movidas que te invitaban a crecer en lo personal. Y hoy en día eso ya es muerto. Entonces yo creo que todo esto nos lleva... Vale, sí. Bueno. Nos lleva a una cosa. Aquí, de lo que se trata es de que, natural o artificialmente, pues más o menos gana por parte de los demás, y además vamos a tener la constatación de que haya un enfrentamiento, de que surja un enfrentamiento, pero no un enfrentamiento ideológico, sino real. Seguramente la gente en el 35 también se reía mucho de las cosas y decía, no hombre, estos son 4 locos pegando voces. Al tiempo. Yo no quisiera que se volviesen a repetir errores del pasado, pero vamos, pues abajo sin freno hacia ese sitio. No vamos hacia otro sitio. Hoy en día es imposible, ya no te digo en el barrio de Madrid, en el último pueblo de España, en la última tienda de barrio, tener una conversación, no de política, de las cosas de comer, en el que uno de izquierda y uno de derecha no acaben peleando. Si no, no te digo físicamente a tonta, pero vamos, y están sembrando con los medios, con lo que ellos llaman batalla cultural, estamos sembrando el campo, y yo creo que la izquierda, pienso yo, la izquierda, mejor dicho, deberían ya de poner culo en pared y decir hasta aquí hemos llegado. Porque los cánceres como los dolores, cuando son chicos es fácil matarlos, cuando son grandes la cosa va más chunga. Y yo creo que el debate a lo mejor, en vez de discutir cuál era el concepto de España, cómo nació, cuándo nació, no sé qué, no sé cuánto, pues tendríamos más que centrarnos en lo que tenemos ahora y lo que vamos a tener por delante. Es muy importante mirar para atrás para saber lo que pasó y para saber cómo, pero que las fórmulas no son las mismas, que aunque los tiempos se repitan, las fórmulas son distintas. Y que no podemos perder el tiempo estudiando historia, tenemos que empezar a estudiar más dialéctica y balística, sí. Las dos cosas. Vale. Sí, no, parece una sí, sí. Venga, vale, sí. Vale. Pero vale, Fernando. Fernando, bueno, venga. Sí. Estamos contribuyendo a eso.
hecho de irme es porque yo no quiero incomodar a nadie. Aquí hay una persona que se Pero ya se ha ido. Pero ya se ha ido. Pero Vamos. una persona ya se ha ido. Ya se ha ido. Ya se... No se veía desde el principio. Venga, sí, él estaba para lo suyo. Sí, venga, pero vamos a ver, por favor. Luis. No, venga, Luis. Sí, Luis. Creo que es importante que tengamos Luis y después. España como problema. Esta es la cuestión de hoy. Si salen 50 cosas, pues podemos decir de que no saquemos tanta riqueza. En fin, pero no. España como problema. Yo he pensado un poquito en esas palabras, España como problema, y lo que he interpretado más útil es que la sociedad española, la democracia española, el momento de España, tiene una serie de anomalías, de averías, deficiencias democráticas del año 77 que tienen causa histórica. Esta es la expresión que yo procuro hacer por el título, quitativamente, pues sí. Vamos a ver. ¿Qué anomalías tiene la democracia española que tiene tradicionalmente causa histórica? Bueno, en primer lugar, el franquismo hizo una cosa que no es muy conocida, pero que a mi juicio tiene muchísima importancia de la situación. Y es que en el año 1947, se aprobó la ley de la jefatura, de la ley de sucesión a la jefatura del Estado. Año 1947. Y esa ley facultaba a Franco para designar a su sucesor, así tal cual. Y entonces en el año 69 hizo uso de esa ley franquista, democrática por lo tanto, y designó al rey Juan Carlos para darle continuidad a la monarquía. Por lo tanto, la decisión fue enorme, porque una democracia no debe tener ninguna institución básica del Estado que no esté sujeta a la democracia. Nosotros tuvieron el franquismo de esa manera. Y eso, para nosotros, porque no quiero quitar más tiempo, pero si analizáramos el tapón, el inconveniente de la monarquía española para desarrollar mucho más la democracia, pues entonces comprenderemos más el calado de esa decisión. Y que además no se puede enseñar mucho, creo yo. No se habla mucho, pero hay que decir. Segunda cuestión que yo creo que es insuficiente de la democracia actual, que es contra esta historia. Mira, en 1869, 31 años antes de que terminara el siglo XIX, se celebró en el Vaticano el Concilio Vaticano I. Que es un concilio en el mundo de los creyentes. Bueno, a mí esto me gusta porque sabéis que estudié de los creyentes. Este hombre me ha estudiar lo que quieren. Entonces, me ha gustado mucho porque he visto que el Concilio Vaticano I, incluso en el mundo de la Iglesia, apenas conocido, aprobó la infalibilidad del Papa. Que no es cualquier cosa. Y entonces, como quiera que el golpe está de Franco, yo creo que fue una alianza muy sincronizada, lo dije el otro día, entre la sacristía, los cuarteles y los terratenientes y el casino. Esa sincronización de esos tres poderes, un pueblo que estaba. Y como consecuencia después del franquismo, como consecuencia después del insuficiencia de la democracia. Entonces, claro, la Iglesia española ha jugado un papel hasta el año, hasta todavía, a su vez distinto al papel de la Iglesia en otros países. Y se debe fundamentalmente a esto, al poder que tiene la Iglesia en el franquismo que después se termina. Y si tuviera más tiempo, veríamos cómo el Concilio Vaticano I se traduce en el poder directo del Papa en el franquismo y en muchas cosas, no solo en la elección de los obispos, sino en otras cosas. Bien. Tercera cuestión que yo creo que es una insuficiencia de la democracia que hunde sus raíces en la historia reciente de España. España no tuvo una revolución industrial como otros países. Fue
menor revolución industrial y más atrasada en el tiempo. Menor en la cantidad y más atrasada en el tiempo, lo cual creó una infraestructura económica absolutamente distinta a otros países. Eso es otra medida importante. Y otra, termino, es que efectivamente en otros países hubo un corte entre el nazismo y el fascismo y la democracia. Aquí no hubo ese corte. Y como no hubo ese corte histórico, pues se nota hasta en estos momentos. Mirad, yo todavía oigo cosas que, bueno, después cuando era estudiante de Derecho, que no me explico. Anoche veía yo a periodistas que con unos de izquierda, otros progresistas y otros de derecha, que dicen cosas que no es posible que se digan en este momento otras cosas. Ellos decían, sale el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, rechazando la amnistía. Y los tertulianos, que saben todo, los tertulianos lo saben todo y depisan mucho. Hay un programa en España y por la noche ya tiene una opinión. ¿Cómo le respeto? A mí me da muchísimo, respeto muchísimo por poder estudiar las cosas. Esto es que como lo saben todo, rápido lo saben todo. Y estaban diciendo todos que eso era una barbaridad y que eso no era separación de poderes tampoco. Y cuando hablan los parlamentarios del poder judicial dicen que eso no es separación de poderes. Y ¿dónde está la libertad? En España. Uno y otro pueden decir lo que quieran. Lo que no pueden es actuar si no tienen competencia para actuar. La división de poderes es que una institución no actúe si no tiene competencia para actuar. Pero que no pueda hablar, por favor. Es que se confunde todo, está todo confundido porque está todo rebajado. Yo me acordaba, digo, no es que vivimos en una democracia de muy baja intensidad. Es una democracia muy mediatizada por nuestra historia. Bueno, hay más cosas históricas que dan como resultado esta insuficiente, esta avería democrática. La ley electoral no es proporcional. Se hace una constitución que dice que la ley electoral tiene que ser proporcional, pero la ley electoral no es proporcional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un montón de cosas que yo creo que nos pueden ayudar, le he dicho por el cuarto, pregunten más, que nos pueden ayudar a la pregunta de parte. Bueno, la compañera, y antes de que termine, digo una cosa. Efectivamente, el punto que seguimos teniendo es un poco memoria democrática compartida. Esa un poco tendría que venir por una base mínima que, ya que no la tuvimos en su momento, sí ha habido después un proceso de construcción histórica dejado a los profesionales y con un contraste de pruebas para que se llegue un poco a llenar ese hueco que tuvimos. Entonces, es un poco lo que la compañera y vemos un poco si se puede dar porque estamos volviendo memoria democrática, y esa memoria tiene que estar superada. Además, en el corazón, en el conocimiento, para que, como se dice siempre, reparación, que se dice en el caso de los que tienen todavía sus seres queridos en las cunetas. Y eso es un poco lo que falta y es una gran rémora que debiera de solucionarse y que es lo que vemos un poco en esto. Hay una ley y en la ley educativa se ha puesto que efectivamente entre en los cuestionarios el problema, no solamente esto, sino también de la educación sexual y lo demás. Lo que ocurre es que tenemos unos gobiernos muy débiles que, aunque tienen el boletín oficial del Estado, no tienen capacidad de hacer que se cumplan las normas y los deseos y lo que necesita este país. En mi opinión, esto viene desde el principio viene de la mentalidad del español. Porque el español piensa en conseguir rápido. Y aparte de rápido, más. O sea, no le importa el daño que haga mientras consiga lo que quiere. Entonces, aparte, los que están en el poder normalmente les conviene que haya conflicto. Sí les conviene que haya conflicto porque si uno quiere estar en el poder, le conviene a la gente que la gente esté tonta peleándose entre ellos cuando el problema no es al gobierno, a un gobierno que no quiere escuchar a su pueblo, le conviene que se estén peleando para que escuchen a quien dice algo parecido a lo que yo pienso. Por ejemplo, el de derecha, el jefe del Estado, el político de derecha que dice Franco bien,
los que le han enseñado más, porque no le han enseñado más, pero le han enseñado más cosas, está bien, van a votarlo, aunque luego diga a su vez, como por ejemplo, en mi opinión, el Estado ahora mismo lo que busca es estar su tiempo, ganar su dinero, ganar su... que en el futuro, aunque no les toca tener sus puestos, y si luego dejan de ser presidente, le pongan el puesto de funcionario, donde van a seguir cobrando bastante, y sin hacer nada. Entonces, le conviene que se esté empleando, porque al fin y al cabo, mientras esté en su tiempo de presidente y luego le den un trabajo, de que les siga haciendo bien, si total van a conseguir lo mismo. Ese es el mensaje único, ¿no? El mensaje único que dicen los medios. Dani. Sí. Sí, a mí me pasa un poco como a Luis, que yo para hacer una opinión tengo una lectura, tengo un rato de reflexión y dudo desde siempre al final incluso de lo que... Pero si puedes centrarte en esto de las memorias históricas, y pasamos. Ahí voy a dos cosas. Una de las memorias históricas que tú sabes de eso. Porque yo me moví mucho en ese ámbito y también porque moviendo en ese ámbito he tenido que hacer desde excavaciones en las que me he recuperado cuerpos de personas que no han sido asesinadas. He conocido testimonios directos de mujeres violadas que lo contaban por primera vez a su familia, teniendo ella 80 o 85 años y la hija ha tenido 50, 50 y pico, llorando, ¿no? Es una cosa que me emociona, ¿no? Nada más de recordarlo. La experiencia que yo traigo de ahí es que ya sí hay suficientes textos históricos y debe haber más gente investigando y se deben seguir trabajando, por supuesto, y haciendo historias de vida de cada una de las personas que fueron asesinadas, pero sí hay ya textos suficientes para que nosotros podamos hablar de que hay una memoria de memoria. Otra cosa es que la gente no lea y otra gente es que la gente que cierto poder no esté interesado en que exista ese debate. Ángel Piña, Julián, le guste más, le guste menos, Casanova. Hay ya textos suficientes para poder hablar de tu libro, ¿no? Cualquiera que haga un libro de historia del siglo XX de España no puede obviar que 150.000 personas desaparecieron niños, mujeres fueron violentadas, el exilio. O sea, hay suficientes datos históricos para conocer que hubo un proceso aquí de represión franquista bestial, ¿no? Como no hubo ningún otro país en Europa, porque a lo mejor los otros países no tuvieron el tiempo para desarrollar. Obviamente eso es un déficit democrático, esa represión que nosotros hemos ido acumulando, que hemos salvado desde la democracia, desde el ámbito de la mediación, como hemos podido, pero no hemos llegado a un momento, ¿no? Llamado a transición, o voy a llamarlo de transición. En la experiencia que yo he tenido de gestión política, tanto a nivel legislativo como a nivel ejecutivo, se me llama a nivel ejecutivo un ayuntamiento, al hacer las leyes y al hacer los estatutos de autonomía en los primeros años de la democracia, incluso al hacer la Constitución, nosotros vinculamos las palabras a lo que van a ser los hechos reales y la imagen de actuación que tenemos. En el primer estatuto de autonomía no se decía cuál era la capital de Andalucía, en el segundo se dice que es Sevilla. Sobre eso es un debate muy interesante en el Parlamento de Andalucía, que lo contaré previamente. La Consejería de Turismo compró un edificio para poner la sede de la Consejería de Turismo que estaba en Tomares. Y el Partido Popular en su día le reclamó al gobierno del PSOE que no se podía poner la sede del Ejecutivo de la Consejería de Turismo en Tomares porque no estaba en Sevilla y el Estatuto ponía Sevilla. Entonces los andaluces aceptamos que todas las sedes del gobierno son Sevilla. Había escuchado a nuestro querido señor Bonilla decir que lleva a la Consejería a Málaga, al turismo, a la cultura, que son los de hacer que no cambie el Estatuto de Autonomía. Sobre eso los letrados del Estatuto ya repartieron un poco los tiros. Lo que sí que es real en este debate que menciono es una cosa. Nosotros tenemos una constitución que dice que la capital del reino se llama Madrid, que la capital en el Estatuto se llama Andalucía, se llama Sevilla, y que la capital de la provincia se llama Jaén. Eso ha hecho que nosotros constituyamos un país muy centralista y que todos los servicios tengan el principio de ejecución en cada una de las capitales. ¿Por qué hay 30.000, el otro día lo decía el alcalde de Jaén, 30.000 funcionarios en Jaén? Porque la capital de la provincia. Que se lleven la sede de las delegaciones a Geolí, ya veremos de dónde viven los funcionarios. Si no viven en Molinares, otro en Valle y otro en Alcalá. Y además no cuentan los trabajos de los 40 minutos, cuando bien cuenta llegar a Jaén para los 45 en
mueva dentro de Cádiz, ¿no? A lo mejor si pensásemos de una manera un poco más democrática también en el territorio, nos pasaría otra cosa. Pero cuando nosotros pensamos en España, el concepto así ha estado 45 minutos para explicar. Que cuando pensamos en España, en realidad estamos pensando en lo que la gente entiende en Madrid. A lo mejor nosotros no. Pero mucha gente de la que nosotros conocemos o que vemos en los debates, cuando dicen España no están diciendo España a la que nosotros nos referimos. Están refiriendo a España que ellos tienen en su cabeza, que es la España centralista de Madrid. Y cuando vamos a ir más lejos de cuando Pedro Sánchez dice que va a poner la cercanía gratuita para toda España, que eso está muy bien, aquí le estamos poniendo la cercanía gratuita. A Madrid, a Barcelona, no sé qué más tiene cercanía a Sevilla, si tiene un poquillo, o Málaga si tiene un poquillo, y ya está. Hay ciertas medidas políticas y económicas que parece que están actuando sobre todo el Estado español y en realidad se están beneficiando muy pocos ciudadanos, están perdiendo siempre poco porque tienen muchos ciudadanos. Pero en el resto del territorio entendemos a España de una manera diferente. Y eso es real porque hay un soporte legal que soporta esa realidad, que son el Estatuto de Autonomía y el desarrollo de los estatutos con las leyes divergentes que hay en España. Entonces, cuando yo me pongo a leer y leo en un librito que lo recomiendo a todos, que es en Alianza Editorial, que lo habéis leído a lo mejor, el debate de Ortega y Gasset con Azaña por el Estatuto de Autonomía de Cataluña en el 31-32, cuando estaban debatiendo esto, que es una obra preciosa. Coño, si aquí lleva toda la razón Ortega y Gasset, no lleva toda la razón en ese año, que lleva toda la razón en el año 2021, casi 90 años después. No hace años al debate, que no lo votación y lo llevó todo un poco a donde estamos, ¿no? Y que hasta ya otra cosa era muy inteligente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que muchas veces cuando hablamos de la España actual estamos un poco manipulados a lo que a nosotros nos hemos dotado o nos han dotado con los estatutos de autonomía y con la ley de los estatutos. Ya me caigo, pero Quería dar, pero vamos a ver si pasamos, sí. De la memoria democrática. Por ejemplo, mi padre, que es de derecha, él vivió, bueno, no vivió porque tiene 40 años, o sea, lo vivió de sus padres, de su abuelo y de mi abuelo también un poco. De que ellos siempre han sido Julia, muy siempre han ido con Franco, entonces ellos vivieron que los rojos mataron a una familia y de todo. Por ejemplo, mi tatarabuelo, que vivía en Granada, por ahí mataron a su marido y de todo, que lo estaban buscando. La verdad es que mi padre es un poco optimista. Y me parece que eso, no estoy negando su dolor, porque yo entiendo que a todo el mundo le duele que muera familiar, a todo el mundo le duele que pase a diagonal, que yo entiendo. Pero hay que aceptar ese dolor y pasar fácil. Hay que ver el futuro. Pero ahora, en la actualidad, yo tengo compañeros que son de derecha y es que no saben ni lo que hizo Franco. O sea, ¿cómo? O sea, ellos ni siquiera tienen ese dolor porque a lo mejor no lo han vivido de cierto, pero no lo aceptan, o sea, es como que no lo tienen, pero tampoco lo aceptan. Es una negación continua de muy tonta. Lo que estamos diciendo de verdad, hay alguien que dijo que la lectura y la historia quitan a los fanáticos. Sería muy bueno de verdad que nos acostumbráramos a leer y habláramos, porque afortunadamente, como ha dicho el compañero, hoy ya hay documentación suficiente y contrastada para tener una información mínimamente rigurosa. De verdad, si no leemos, si simplemente mandan lo que se nos ocurra en cada momento, no vamos a ningún sitio. Y aquí, la reunión que estamos aprendiendo, intentando es aprender a discrepar. Y a partir de esa discrepancia podemos adelantar. Fernando, breve. Muy breve. Yo creo que medio hay de sobra para que la gente, pero además de todo tipo, libros, películas, canciones, de todo, para que la gente sepa lo que pasó. El problema no es tanto ese, como que pueda salir un portavoz de la oposición a decir que la gente se acuerda de los huesos del abuelo nada más que cuando hay solución y que no pase nada. O que salgan otros a decir, como han dicho en público, en rueda de prensa, nosotros somos los herederos de Franco y que no pase nada.
Porque entonces es cuando no hemos aprendido nada de la historia. Porque si volvemos a permitir que se vuelvan a repetir esos gestos, no estamos aprendiendo nada de la historia. Y entonces no puede quedar sin consecuencia que alguien diga que se recuerda a la gente de los huesos del abuelo cuando le da la subvención para desenterrarlo, o que vayan diciendo somos los herederos de Franco. Es que eso debería de ser completamente ilegal. Y además está penado. Porque entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Nos vamos a leer libros todo lo que quiera, pero si luego la realidad legal es que yo tengo el mismo derecho a ser fascista que tú a ser comunista, pues apague, vámonos. Pienso yo. Muy bien. Bueno, pues yo sobre la memoria histórica pienso lo siguiente. Como supongo que muchos de nosotros, me voy a hablar por mí, yo me crié no en el franquismo, sino en un régimen totalitario. No había alternativa. No había alternativa porque, claro, nos educábamos los niños por una parte, las niñas por otra. Error enorme. Ahí vienen muchos problemas. Segunda cosa, nos teníamos que aprender, fuera de la clase social que fuera, nos teníamos que aprender de memoria todos los textos, todos. Desde el catecismo, porque nos lo imponían, el catecismo, teníamos que aprender lo que eran los ríos cuando sabíamos aquellos profesores, cántame los ríos. Nos teníamos que saber todo eso. Yo a ese régimen, al régimen totalitario, le debo de tener memoria. Porque mucha gente me pregunta, hombre, ¿por qué tienes tanta memoria de, por ejemplo, de la religión? Hombre, pues porque me la imponían. Yo me acuerdo, para los que habéis estudiado bachiller elemental, bachiller superior, que la asignatura más dura que había en tercero era la religión. La religión, con aquello del cisma de Oriente y de Occidente, y Miguel Hermanario y todo lo que había allí. Bueno, pues eso aprendimos nosotros a absorberlo. Éramos como una esponja. Todo lo que nos metían, ahí lo poníamos. Y esa esponja llegó un momento de que había que enjuagarla. ¿Cómo la enjuagamos? Nos ofrecieron una falsa libertad, porque claro, luego ya, cuando ya te vas haciendo en la adolescencia, ya llegas a la juventud y lees, como yo he visto gente morir, como de aquí a donde está el portal. Yo he visto gente morir, asesinada, bueno, pues entonces te planteas, ¿qué estás haciendo? Es lo que ha dicho la compañera. Lo que ha dicho, dice, hoy el mensaje que se nos traslada es que a los políticos ya les va bien. Y yo ese mensaje, aunque no lo comparta, lo entiendo. Es como antes, en la memoria que estamos hablando, se nos trasladaba un mensaje totalitario. Y creo que todavía queda bastante de ese mensaje. De ese mensaje queda todavía varias reminiscencias. ¿Y qué pasa? Se critica ahora de que si están los políticos. Yo no sé, yo hace como un mes por ahí, el propio organismo europeo nos llamó la atención para que nos pusiéramos de acuerdo, se pusieran de acuerdo los dos grandes partidos para renovar el Consejo del Poder Judicial. Entonces, claro, echándose la pelota los unos a los otros. Entonces, ¿por qué no se renueva? Que si un juez conservador, bueno, y en Europa es que están ya hasta el gorro de nosotros. Están hasta el gorro. Y creo que uno de los peores fracasos, porque eso es un fracaso, y toda lo que ha pasado, todo lo que hemos vivido, esa segregación que pusieron, esa segregación de que nosotros, hombres o niños y las niñas por una, o sea,
no había comunicación, todo era pecado, todo era pecado. En el régimen total, que sea total, pasó esto. ¿Y qué pasa? Como no supimos convivir desde pequeño, pues luego muchas cosas de las que están pasando ahora vienen de ahí. Claro. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el siguiente, el número 3, sí que estaba más abierto porque lo habíamos visto y ahí hay ya una propuesta general que hemos podido ver. Yo creo de verdad que, desgraciadamente, el Poder Judicial no se ha renovado porque la derecha no ha querido. No, Gabriel, no. La izquierda sí podía haber llegado a mayoría mínima y tirar para adelante. Bien, bueno, vamos a ver, pero venga, vamos a ver, por favor, vamos a ver. Bien, venga. La ideología conservadora, integrada en torno al patriarcado. Efectivamente, uno de los límites fundamentales es el patriarcado. Y el patriarcado, desde siempre, ha estado en contra de la igualdad de las mujeres. Ha estado también en contra o ha sido la que ha propagado también la homofobia. Ha sido la que ha propagado el disfrute y una proclamación de la familia como esa pareja decida que quiera que sea su propia familia. Y ha habido siempre eso. Entonces, efectivamente, el día en que estuvimos aquí con Antonio Ortega, pues ya le dimos un repaso que España sigue siendo todavía una necesidad de democracia, de que esa democracia la disfrute el conjunto de la ciudadanía y que se pasen todas esas asignaturas que teníamos pendientes. Y esas asignaturas que tenemos pendientes es mínimamente que se cumpla la Constitución. Que la Constitución, desgraciadamente, quienes más hablan de ella son los que menos se la han leído. Ese es el problema. Y por favor, cuando hablamos, vayamos un poco y que si decimos que España es una democracia, leámonosla y a partir de ahí, si nos ocurre alguna cosa, yo creo que es también una cosa muy importante cuando hablamos de eso, el punto 5. La unidad cultural. Sí. Yo creo que el debate se está produciendo por distintas intervenciones y es tan interesante como el guión que tú te has preparado. Entonces, yo, mi intervención va en otro sentido totalmente diferente. Es decir, yo le voy a dar la bienvenida en nombre de la Asociación Encuentro Democrático a la gente joven. Especialmente a la gente joven. Los demás nos tenemos muy vistos, ¿sabes? Y entonces, incluido aquí el profesor de filosofía también, que es muy joven, ¿no? Pero especialmente a los 4 que tenemos aquí detrás. Y os voy a explicar por qué la bienvenida. No sé si habéis estado también en alguna ocasión anterior. Sí. Habéis estado también en alguna ocasión anterior. Pero quizás no hemos explicado con suficiente claridad el objetivo que tiene estos encuentros que estamos teniendo. Estos encuentros surgen de una asociación, de un grupo de personas que, como se está diciendo, vivimos en una época que no era democracia y vivimos bastantes años y sabemos lo que es la no democracia. Vosotros afortunadamente estáis viviendo en una época en la que podemos considerar democracia, ¿vale? Con el matiz, entre comillas. Sí, cada uno le podemos poner el matiz que queramos, pero esto no es comparable a la dictadura, eso es evidente. Entonces nosotros los que vivimos en dictadura sabemos que esto es otra cosa. Que podría ser mejor, es evidente que puede ser mejor, pero que lo que vosotros estáis viviendo no lo vivimos nosotros en nuestra juventud, por ejemplo. Con vuestra edad nosotros teníamos otras condiciones, que aquí el compañero ha estado especificando algunas de ellas, ¿no? Entonces, quiero insistir en el tema de que la asociación se llama Encuentro Democrático, es decir, esto es un encuentro de personas demócratas. Aquí se puede estar hablando de izquierda y de derecha, estoy oyendo hablar de izquierda y de derecha. Aquí no nos manifestamos en ningún sentido de ideología, sino que seamos demócratas, que las personas que estemos aquí creamos los principios de la democracia.
Eso es lo fundamental de este encuentro. ¿Y por qué se está hablando tanto del tema de democracia? Antonio, en su última intervención, creo que la palabra democracia la ha nombrado por lo menos 3 o 4 veces, ¿no? Porque ahora mismo hay preocupación, pero no solamente en España, es decir, a nivel mundial, del declive de la democracia. En países como Estados Unidos, hemos visto, o como estamos viendo en Chile, o como en Argentina, perdón, en Chile lo vimos antes, ¿no? En Brasil también, ¿no? En Bolivia, efectivamente. Y después aquí en Europa, por ejemplo, pues las fuerzas de extrema derecha, que ellos se declaran no demócratas, porque ellos no creen en la democracia, no creen en otro sistema, más totalitario también, como decía el compañero, pues ahora mismo corren unos vientos que para muchos de nosotros son vientos pesimistas. Fernando lo ha puesto ya mucho pesimismo, porque piensa que vamos a llegar pronto a la conferencia. Yo soy optimista. Ya. Optimista en que va a llegar a lo No, yo no soy tan pesimista, pero sí que la democracia se va a ir devaluando. Entonces, el llamamiento que os hago es ese, que os preocupéis, que esto no dura para siempre, que esto dura mientras se conserva. Es decir, mientras estamos pendientes de que el sistema sea favorable a la democracia, lo podremos mantener. Pero hay fuerzas a nivel mundial y a nivel estatal también que tratan de minar eso y de cambiar el sentido de la historia, cambiarlo. Y entonces tenéis que estar alerta. En situaciones como esta, como digo, en las situaciones como esta, de encuentro democrático, lo que podéis encontrar pues, es experiencia por lo amplio que tenemos. Pero estaría bien también que lo mismo que asistís vosotros animéis a otra gente joven, porque soy el relevo de esto. Soy el relevo de esto. Nosotros dentro de unos años, la mayoría de nosotros estaremos aquí. Entonces sería interesante que vosotros esto lo difundáis más que nosotros. A vosotros escucharán vuestros amigos y compañeros y familiares más que a nosotros. Entonces que lo difundáis también y que penséis en esto solamente, en que lo que tenemos es que consolidar lo que hay ahora mismo, consolidarlo y mejorarlo, la democracia. Eso es fundamental. Una cosita para avisar. Junto a esto se ha colgado en la página una serie de informaciones. Por ejemplo, para cuando hablamos de democracia, está los gobiernos de todos los Borbones, incluso del siglo XVIII, que fueron menos malos, hasta el gobierno actual de Felipe VI. Es muy conveniente que hablemos con cierta... Sí, compañera. Virginia también quería decir. Sí, vale. No, yo con lo que decía Juan, que dijisteis al principio, como uno de los poderes que habéis dicho al comenzar, que no quiere la democracia, es el neoliberalismo avasallador economista que quiere esas diferencias. Porque claro, un sistema económico no es democrático el que tenemos. Entonces, que eso también hay que estudiarlo mucho, creo yo. Hombre, el representante más claro es Trump, ¿no? Trump, cuando tiene unas elecciones y las pierde, lo que le dice a los suyos es ir al Capitolio y acabar con esto que nos han engañado. Es decir, no acepta la moral de la democracia, no acepta lo que han dicho la UNA, ¿no? Y lo estamos viendo constantemente cuando hay alguna ley que quiere favorecer la igualdad. La igualdad para mí es democracia, es justicia. Cuando alguien se atreve a dar ese pasito, rápidamente saben, yo que sé de dónde vienen tantas fuerzas para tragárselo. Lo vimos muy fuerte con la ley del solo sí es sí. Que yo como mujer, por haber vivido 40 años con una iglesia, a mí en valores me sirvió, pero muy impositiva en otras cosas. Entonces, cuando eso se quiera abrir para que la mujer seamos personas, para que ese machismo que hablaba Antonio vaya poniéndose, que deje de ser machista, porque esta iglesia que yo quiero, pero la quiero democrática. Esta iglesia sigue aferrada al poder y ese poder también hace muchísimo daño. Entonces queremos que todos esos niveles se bajen, que el
el neoliberalismo, el machismo, esas ideologías tan conservadoras, este señor pues te da pena que un señor que puede aportar tanto a esta sociedad esté en ese corsé, porque para mí esto es un corsé, no me deja vivir ahí, ni tener un diálogo tranquilo, sereno, aunque discrepemos, claro, porque así crecemos también. Bueno, pues eso es mi aportación. Yo era con lo de la idea de que la gente joven, pues, que es otro problema de la sociedad, que no quieren informarse, que no les importa la democracia, mientras ellos puedan tener su lugar y estar tranquilos, bueno, ni tranquilos, hacer lo que quieran, ya está, le da igual. Y yo conozco casos de, yo es que de hecho se lo dijo una amiga de conocido de mí, pero yo conozco casos de gente que dice que la política no le importa, que le da igual lo que hagan, todo lo que pasa. O sea, viven como en su burbuja de que no les pasa a ellos nada, no pasa nada a los demás. Es como que el que dice que el pobre es pobre porque quiere, por gente así. Tú vas porque te da gana, no porque lo hagas. La política lo organiza todo, y lo administra todo. Si lo dejas que lo administre y lo organice unos pocos en favor suyo y no en favor del pueblo, quiero decir que la juventud tiene que entender que la política es muy importante, es fundamental para que la sociedad progrese, no solo económicamente y socialmente, sino culturalmente y en convivencia. Efectivamente, los poderosos, los que tienen fuerza, no quieren soltarla. O sea, los multimillonarios, además son insaciables, nunca se conforman. Entonces, la democracia lo que hace es permitir que no se acumule ni el poder ni la fuerza en unos pocos a costa de muchos, sino que la riqueza y todo tiene que estar repartido. La democracia es repartir el poder. Entonces, por eso los que tienen sentido, y claro, si ahora se piensa que la política no me interesa y que no sé qué, pues está dejando que los que están utilizando la política en favor suyo, pues sigan fortaleciéndose y los derechos. Por eso decía Juan muy bien, que no pensemos que lo que tenemos o como vivimos, vamos a seguir viviendo igual. Si no lo protegemos, no lo amparamos, lo mismo que la naturaleza. Si no protegemos la naturaleza, pues las generaciones venideras pues vivirán peor que sus padres y sus antepasados, porque se ha destrozado el planeta. Pues eso pasa en la sociedad. Si se destroza las conquistas, los derechos, la convivencia, pues los que vienen detrás vivirán peor. Ya, pero es que la gente que no le interesa la política, si estuviera en el lugar del político de ahora, haría lo mismo. Bueno. Por eso es que tampoco se puede decir todos los políticos son iguales. Eso es un discurso que le interesa a la derecha y le interesa a los que están en contra de la democracia. Entonces, si todos los políticos son iguales, y además, es cierto, es como si decir, todos los estudiantes son iguales, ninguno quiere trabajar, ninguno quiere estudiar. Hay estudiantes que se preocupan, como tú te estás preocupando y vosotros estáis preocupando de cómo se monta la sociedad, y hay otra gente que le da igual. Pero claro, al final, la cuestión, aparte de que es injusto equiparar a todo el mundo igual, si no hay políticos que lo elige el pueblo, entonces ¿qué se impone el político? A fuerza de la fuerza física. Por ejemplo, en España se impuso el franquismo a fuerza de un golpe de Estado. Entonces, que quiero decir que es importante que esas cuestiones lo tengáis en cuenta, la importancia que es comprometerse, no solo en enterarse, sino en participar y convencer a otra gente la importancia que tiene la política. Y perdonadme si me he sentido un poco... No, hay una cosa que sí sería conveniente que tuviéramos presentes todos. Muchas veces lo que significa los servicios mínimos, los servicios que necesitamos todos. Eso es algo concreto y tocable, que a esos compañeros vuestros que no quieren nada, llegarán al médico y no lo atenderán. Que en la educación, pues
faltan profesores bien cualificados y no lo atienden, no lo han despertado. Todo eso, lo público es ahora lo que está en mayor riesgo, porque lo público es lo que ofrece la mayor igualdad de posibilidades a la ciudadanía. Si no tenemos eso, que es algo más tocable, mal podemos llegar a nadie. Hemos estado... sí, hay una cuestión que es muy importante, la que viene ahora, que es la unidad cultural de personas, del reino y de los reyes católicos. A mí me parece que esa época es muy determinante, en el sentido de que los reyes católicos, teóricamente, trajeron todo lo que hemos sufrido y lo que se puso de moda precisamente a partir del 39, el nacionalcatolicismo y la unidad por la fuerza. Hasta ese momento, aunque se nos ha dicho que la Edad Media era un desbarajuste, es probablemente una de las mejores épocas en las que convivían las tres culturas. Al-Ándalus llegó a España y se extendió por toda la península en apenas 4 años. Donde llegó y les dijo a quienes eran cristianos y que los demás, los mozárabes, se podían quedar allí con solo pagar unos impuestos. Los mudéjares, fuera del territorio de Al-Ándalus, trabajaban y estaban completamente de acuerdo en eso. Y se dice que es una época de 8 siglos de guerra. Es una época en la que se nos ha mentido muchísimo. El Cid Campeador, que nos lo proponían como un héroe máximo, resulta que era un asalariado que iba de un señor a otro, y que incluso cuando en determinado momento tomaban una ciudad, alguien de sus caballeros le preguntaba: ¿qué hacemos con estas muchachas? Y él dijo: no las matéis, porque nos van a servir de esclavas o nos van a servir en el servicio. Precisamente esa idea de que eso no es cierto. Incluso los máximos expertos en el califato, muchos de ellos habían nacido perfectamente aquí. En proporción, los que vinieron eran muy pocos en comparación con los los romanos, los hispano-romanos que había aquí. Esa es una realidad, y además, desgraciadamente, podemos hacer un estudio de nuestra lengua, y el 30 o 40% de las palabras que nosotros usamos son de raíz árabe, de Al-Ándalus. Y Al-Ándalus era el que, después del desastre que había ocurrido en Europa, por el norte de África, trajeron la cultura clásica, y nos hemos encontrado que todo eso, y Al-Ándalus en Córdoba en su momento era la ciudad más importante, y aquí venían de todo el mundo a enterarse de los mayores avances. Entonces, desgraciadamente, eso se nos ha ignorado. Y entonces, la idea principal se rompió, porque cuando se hizo la unidad de Castilla y Aragón, y el tanto monta tanto Isabel como Fernando, es una mentira completa, porque las instituciones de Aragón y de Castilla siguieron funcionando, y hasta el penúltimo de los Austrias, lo decían, es el emperador de todas las Españas, y las Españas entonces eran los virreinatos de América, e incluso hasta el último condado que había en toda España. Las ciudades entonces
todas en general tenían la cristianía, que era en algunos sitios mayores, en la otra la judería, y la parte morisca, que convivían, unas veces solamente coexistían y otras veces convivían, cada uno en sus profesiones. Cuando llega la unidad religiosa, entramos en lo que Américo Castro llama la edad conflictiva, porque expulsan de España a un gran porcentaje del personal más cualificado. Los moriscos, que eran precisamente los más expertos cuidadores del agua y de la agricultura, son expulsados. Y los hidalgos, que presumían de no haber trabajado, cuando tienen que heredar a aquellos trabajos que quedaron desiertos, no sabían qué hacer. Menos mal que después, porque en Europa estaban las fronteras abiertas, vinieron muchos franceses y vinieron a completar tantos trabajos como había sin atender. Y no digamos también los judíos. Los judíos en sí mismos eran los más expertos en el comercio, en la medicina y en todas las profesiones liberales que atendían a aquella sociedad. Y lo hicieron esa separación, y esa expulsión de judíos y de moriscos fue un desastre económico, y sobre todo en el momento en que estaba la colonización de América, que fue una sangría de la vida económica y de la estructuración social del país. Y es muy importante que nos demos cuenta, algunos hemos sido niños y nos decían, por el imperio hacia Dios, nos hacían cantar guerras imperiales y una serie de cuestiones que son delirios. Y cuando después entramos con el tema del imperio del imperio europeo, fundamentalmente, el rey Carlos I, después de coger la mayoría de las riquezas que entraban por la casa de la contratación, se las llevaba para la guerra en Europa. Y faltándole esa, venía a las comunidades a pedirle más dinero para aquella guerra de religión insaciable. Esa es la historia que desgraciadamente no nos han contado. Y Franco llegaba y hablaba precisamente del imperio hacia Dios. Y tenemos ahora, hay un debate interesante que no nos da tiempo hoy, que lo mismo vendremos en otras cosas, sobre el concepto que tenemos de imperio e incluso de la colonización. Uno de los problemas importantes que tenemos es de la relación que debió de ser mucho más creativa y mucho más de hermandad entre Europa y España. Y hay otra serie de cosas que, como la leyenda negra, y todo está trascamudado y no han roto completamente una posibilidad de ser españoles, españoles creativos, españoles bien entendidos como ciudadanos del mundo en que podíamos plantearnos. Repito, el tema de la unidad de los reyes católicos es la mayor desgracia que ocurrió en ese tiempo. Hay una confrontación entre Américo Castro y el otro historiador, no me acuerdo, Sánchez Albornoz, defendiendo eso. Y el tema de la lucha entre cristianos y supuestamente al andaluz, hemos de recordar todavía la barbaridad que Alfonso VI ya hizo reconocer al Vaticano que Santiago Matamoros había estado en España, siendo el primer apóstol que había muerto. Y se hicieron un montón de mitos, e incluso en la fundación de la supuesta España, con a Hércules y ¿cómo se llamaba el otro personaje? Sí, otro personaje que se decía que era el fundador, que era el yerno de Noé, que había en España. Todo una serie, e incluso hablando de los tiempos mágicos, se decía que España, se nos ha dicho en el régimen y en todo eso, España era otro país elegido,
imitando completamente a la realidad de Israel, de los judíos. Ellos eran un pueblo elegido y a nosotros se imitaba para que fuéramos otro pueblo judío y elegido en ese contexto. Eso es cuando hablamos un poco de conocer España, de verdad, deberíamos de bajar la ínfula, ir más a la historia, leer más y contrastar esas cosas. Mira, pero hay unos mitos tan arraigados y tan metidos. Ahora, lo de Santiago. Santiago quita la Virgen del Pilar. Quita la Virgen del Pilar, quita la Virgen del Rocío. O sea, no sé, son mitos, pero que son dificilísimos de erradicar. Bien. Eso, si no es por lo político, que a lo mejor algún creyente puede pasarse de la parte política, ¿vale? Pero la religiosa y tal... Bueno, el problema como había dicho antes, efectivamente son mitos muy difíciles de arraigar, y alguien dirá, bueno, ¿y eso a nosotros qué más nos da? Y es importantísimo, porque antes de empezar la reunión habíamos hablado que, por ejemplo, en Huelva no hay todos los médicos han hecho objetores de conciencia para no practicar ni abortos ni eutanasia. Es decir, que el tema de esos mitos religiosos todavía afectan a la vida cotidiana. Y es que un señor de Huelva, si quiere que le hagan la eutanasia, se tiene que ir a Sevilla o se tiene que ir a Madrid, porque allí ningún médico, por temas religiosos, aunque no lo sea, aunque luego pues, Bueno, yo también quería decir lo siguiente. La ha explicado muy bien Antonio, lo que es la historia de Al-Ándalus, de los reyes católicos y demás. Yo me voy a ir a tiempos más recientes, lo que ha aportado Al-Ándalus, concretamente Andalucía. Que Andalucía ha aportado mucho, pero tampoco se ha sabido aprovechar. Y os voy a poner un ejemplo que es único en toda Europa, incluso único, bueno, en España, en el Estado, pero en toda Europa. Y me voy a ir al año 80. En el año 80 sabéis ahora todo el problema que hay con Cataluña y demás. Bueno, en el año 80 hubo unas elecciones en Cataluña. Pues bueno, allí se presentó el Partido Socialista de Andalucía y sacó 2 escaños. 2. Bueno, imaginaros lo que es un partido de una comunidad, de un territorio que se presente en otro. Y entonces, aquello, los que lo vivimos, yo he estado 60 años allí y sé de lo que hablo. Aquello fue una aportación enorme. ¿Qué pasó? Que aquello, como muchas cosas, fue silenciado. Aquel partido aportó mucho a la convivencia, porque claro, un partido, imaginaros, que allí había 1,5 millones de andaluces, pues algo tuvieron que hacer. Y fueron allí al Parlamento de Cataluña. Bueno, y aportaron, además estuvieron en comisiones en la inversión lingüística. Todo. Pero ¿qué pasa? Que desde el Estado central y desde el sevillanismo aquello no interesaba. Y lo borraron. Lo quitaron, sí. Bueno, os tenéis que reconvertir en el PSOE, porque el PSOE es uno y trillo. ¿Qué pasa? Entonces, en aquellas elecciones de 1980, el PSC, Partido Socialista de Cataluña, que luego pues se fusionó, también estaba incipiente, porque había varias corrientes. Tampoco se incipió. Imaginaros el potencial que tiene Andalucía. La ha definido muy bien el compañero. Aquí estaba la cultura, aquí estaba la libertad, aquí estaba todo. Pero eso no interesa explicarlo. ¿Habéis oído algún tertuliano cuando se ha hablado del problema de Cataluña? Bueno, ha salido el señor Pedro Sánchez y ha dicho que ahora la convivencia es mejor. No,
La convivencia mejoró en el año 80, donde estuvieron 2 diputados. Entonces, eso es lo que marca la diferencia y lo que marca la democracia. Imaginaros en un sitio totalmente con una cultura diferente, Pues sí. con una lengua diferente. Y aceptar Decimos que tenemos rollo no para comer. aceptar. Yo creo que muchísimo. Haremos pasar un mes o así. Como también hubo también. Vale, sí. Juan, Un minuto. Juan, tú y ya Antonio Sí, de cierre. José Valentín, te pido que por aquello de la bienvenida a la gente joven, le comentes cuáles son los próximos actos que vamos a tener, para que estén informados también por si les puede interesar alguno. Se han entrado en la página. Profundizar en la democracia, que es lo que nos interesa, ¿no? A todos los asistentes os recomiendo, puesto que esto se queda siempre corto, ya se quedó corto la otra vez con Antonio Ortega, con Antonio Martínez se queda corto, pero sí os recomiendo un vídeo que hay en Movistar, también está en YouTube, creo, que es un vídeo que grabó Iñaki Gabilondo cuando se despidió de la radio y tal, con el mismo título de esta sesión, que es España. Él le pone entre paréntesis, ¿qué diablo es España? Y entonces entrevista a una serie de personajes públicos que la mayoría los reconoceréis, ya lo veréis. Con escritores, con políticos, con cineastas y con gente interesante. Y por último, ¿Cómo se titula, has dicho? ¿qué es España? ¿Qué demonios es España? Al final le pone entre paréntesis, ¿qué demonios es España? Y por último, ha salido el tema de Al-Ándalus, salió el tema de los moriscos, y yo voy a repetir otra vez una cosa que ya he dicho muchas veces por los amigos y compañeros, y es que Antonio Manuel sería un buen personaje para venir aquí a hablar de esta historia. La luz que fuimos, lo presentó el otro día en Córdoba, la luz que fuimos, como Al-Ándalus, y tiene otro que es la huella morisca. Sería interesante, claro, para eso, para que venga Antonio Manuel, es un escritor, músico, es profesor de universidad, de todo lo que podáis imaginar, y estaría encantado seguramente de venir, pero claro, como mínimo tendríamos que llenar esto, tendríamos que comprometernos a traer gente aquí para esto, ¿no? Y sería una delicia escuchar a ese hombre hablar y presentar estos 2 libros que hablan precisamente de los temas que hemos tratado aquí. También tenemos un paisano que se llama Juan Castilla Rosales, que es paravista, que podría, y ha escrito algunos libros que se llaman Nuestro vecino, me parece, del sur o algo así, que sería muy interesante escucharlo, porque es... ¿Y vive aquí? No, vive en Granada. No, bueno, Vamos a terminar, nos ha quedado casi la mitad de la cuestión, porque hasta ahora hemos estado indagando para terminar al final qué podemos hacer nosotros para resolver ese problema. Hemos colgado unas 45 páginas, nos falta, en esa página está la historia de los Borbones, hay otro que acabamos de colgar, y la historia en tiempos de los no Borbones, que no, van a ser 40, 50 o 60 páginas, que sería conforme para venir aquí ya con algo más completo. Están sacados directamente con la bibliografía en la que hemos consultado, y todo eso puede servirnos. Y luego sí, a los jóvenes os recomiendo que veáis en la página completa, hay bastantes cosas que hemos consultado.